¿Será que cambió el enfoque, Fernando? Porque hoy, cuando escuchamos estas campañas a favor del aborto, el derecho de la mujer de preservar su cuerpo, el derecho a su... Digo, cambió totalmente el enfoque. Yo te escuchaba atentamente y digo, ¿qué pasó? ¿Hemos perdido la brújula? Yo creo que hemos perdido la brújula desde el punto de vista monoteísta, digamos, ¿no? Hemos perdido la brújula desde el momento que el hombre se encorvó sobre sí mismo y practica lo que se llama la ética del self, la mismidad en donde el hombre está encerrado en sus propios intereses, en sus propias inmediateces, y esto no es otra cosa que un síntoma más de esto. Y esto no porque el judaísmo no tenga casos en donde permite, de hecho, en un caso obliga al aborto, que es en la Mishnah, en Oholot 7.6, que comienza Haisha Mekashay Leyalet, que la mujer en donde en el parto, básicamente en el parto, hay que decidir entre la vida de la mujer y la vida del feto, mientras que el feto no nació, ya sea por parto natural o por cesárea, dice que se prioriza la vida de la mujer respecto a la vida del feto. Kodmim Hayea le Hayav. Y es obligación abortar siempre y cuando estemos hablando de esa situación, ¿no es cierto? Que hay que elegir entre la vida de uno y otro. Ahí, claro, la vida de la mujer. Entonces, pero esto no porque ello no sea una vida humana, sino que aparentemente la Mishnah entendió que la vida de la mujer tiene un estatus evolutivo mayor a la del feto, y por eso en la misma Mishnah al final dice: pero ojo cuando el feto si ya nació por parto natural o yatzarubó, si es por cesárea, que salió la mayor parte de su cuerpo, y ahí dice ya no se puede manipular la vida de uno respecto del otro, dice Shein dohin nefesh mifrei nefesh, porque la vida de un nefesh, de una persona, no suple la de otra persona. En el judaísmo no existe que el ser humano sea propietario de su cuerpo y pueda disponer libremente de su cuerpo, porque tenemos la mitzvah de Jabalá, está prohibido hacerme a mí un propio daño en el cuerpo. De hecho, entonces, por esa mitzvah, incluso cuando pudiera concebir al feto como parte de mis órganos, siendo mujer, me está prohibido hacerme daño a mí mismo. Que el judaísmo también tiene categorías de persona y de no persona, tiene categorías de ser humano, de alma, de vida, pero ninguna de esas categorías hace que la persona pueda resolver a partir de esa categoría, poder manipular la vida de otro, porque prioritariamente está el postulado lo tirzaj, que es no asesinarás, y eso es un postulado. Es el título principal. El postulado no se discute, no se argumenta, se acepta o no se acepta. Para el judaísmo no hay casos, sino que hay caso por caso. Claro. ¿Qué pasa, supongamos, Dios no lo permite, en el caso de una violación? Muchos poskim dicen que el caso, muchos juristas, ¿no?, judíos, obviamente alágicos, nos dicen que el caso de la violación se podría entender como un caso de rodef, es decir, como un persecutor, alguien que atenta contra la vida de la madre, no en el sentido orgánico, claro está, pero sí en el sentido psicológico. Pero hay que ver caso por caso, en donde en caso de rodef pueden permitir el aborto, entre comillas, eventualmente, hay que ver caso por caso, por considerarlo justamente rodef, pero siempre y cuando nos haya transcurrido más de los 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque el embarazo efectivo en el judaísmo es a partir de los 3 meses, por el caso de Tamar Yehudá, porque Tamar le avisa a Yehudá en la Torá que estaba embarazada a los 3 meses. Ahora, por supuesto que en estos casos estamos hablando que la halajá lo considera como un tzorech gadol, como una necesidad grande, imperiosa, es lo que hoy se llama abortos terapéuticos. En el mundo, Médicos Sin Fronteras hoy calcula 46 millones de abortos anuales en el mundo, declarados. Otros fish time, otras 2 veces o incluso 3 veces ellos dicen que se puede calcular los abortos totales, digamos, ¿no?
la mayoría de los abortos, y ellos dicen que es aproximadamente entre el 90 y el 92% de los abortos, se producen simplemente porque son embarazos no deseados. No interesa tener hijos o tener a ese hijo, estorba, parece un conflicto y se aborta por falta de interés. Hoy el aborto, o estas cantidades, son millones de abortos al año, no es un problema médico, no es un problema social, es un problema humano. ¿Lo económico es una máscara? Es una máscara. Lo económico es una máscara. La gente no aborta porque tiene o no tiene medios económicos. De hecho, la mayor cantidad de abortos las vemos en gente pudiente económicamente. Yo he hablado con mucha gente que prácticamente no tiene recursos económicos para tener chicos y ellos mismos me dijeron, la única alegría que yo tengo en la vida es tener un chico, es tener un hijo. Es tener un hijo. Ahora, por supuesto, está la otra excusa, que se dice, bueno, ¿y la cantidad de mujeres fallecidas por abortos clandestinos? Por infecciones, por desangrados o por secuelas o efectos secundarios de drogas que se le aplican para el aborto. Frente a estas personas que alegan esto, el razonamiento es muy sencillo. Digamos, si yo tomo con tanta liviandad el problema humano del aborto, en donde si yo al ser humano le doy un significado axiológico, entonces tengo que convenir y aceptar el postulado de no asesinarás, y lo tomo tan livianamente que resuelvo el problema matando a un ser humano, que todavía no es persona, pero que es ser humano y que es una vida humana, y esto no lo niega nadie, por un razonamiento explícito, es lo mismo, en términos polares, pero el criterio es exactamente lo mismo, que querer solucionar el problema de la desnutrición infantil legalizando el infanticidio. Digamos, el problema no se soluciona legalizando la matanza de alguien. El problema se soluciona abordando seriamente y de forma urgente políticas sanitarias, políticas educativas, políticas económicas, sociales. Porque si no, lo que va a pasar es, si se legaliza el aborto, vamos a tener mayor, igual, menor cantidad de abortos, pero no va a desaparecer el aborto. Y vamos a tener turismo abortivo también, que esto sí se da en Europa. Se da en Europa, en España, por sobre todo. Hoy, más que todo. Gente que no puede abortar en un lugar, va y aborta en el otro, de forma legal. Es decir, la solución no es legalizar la muerte de alguien. La solución es cambiar la conciencia, o lo que el judaísmo llama letaken et hajebra, enmendar la sociedad para de ahí en más sí aplicar distintas leyes excepcionales en algunos casos, permitir el aborto en algunos casos terapéuticos, pero en principio enmendar una sociedad. Cuando la sociedad está enferma y lo único que quiere es legalizar sus propios intereses, legalizándolo lo único que vamos a contribuir es a seguir enfermando esa sociedad y no darle la cura que necesita.